Bienvenidos a esta sesión del Club Liberal Español. Muchas gracias a nuestro ponente de hoy, que luego va a presentar Pacho Nebrera, que es el secretario del club y que además es amigo del conferenciante desde que eran jóvenes. Juan Luis López Cardenete va a hablar hoy, dentro del ciclo de este año que hemos organizado en el Club Liberal, que se llama Libertad y Progreso. Va a hablar de geoestrategia, tecnoindustria y política de la transición energética, en una perspectiva global. Yo, antes de que siempre hago una presentación del club, aprovechando que hay bastante gente, ¿sabes? Luego presentan al conferenciante y el conferenciante da su conferencia y luego le hacemos preguntas. Ese es nuestro plan de cada jornada. Pero esto no me resisto a decirlo, que es un tema de moda, porque Greta Thunberg acaba de estar en la ONU, en esta conferencia sobre el cambio climático, y seguro que tú tienes algunas propuestas para mejorar el cambio climático y resolver y quitarle el empleo a esta Greta. Bueno, antes voy a hablar del Club Liberal Español, que seguro que lo hago mejor que hablar del cambio climático. Que no es de lo que va a hablar, Juan Luis, evidentemente. El Club Liberal Español, siempre digo lo mismo, es un club liberal y español. Club es una asociación sometida al derecho español, a la ley de asociaciones, y además se nutre exclusivamente con las cuotas de los socios. Y no pedimos subvenciones, ni queremos, y además las criticamos, porque el presupuesto de España, como sabéis todos, está absolutamente lleno de subvenciones, no solo del Estado, sino subvenciones de comunidades autónomas, ayuntamientos, etc. Siempre cuento que en mi época de abogado del Estado, cada vez que había que hacer alguna donación, subvención o algo, eso estaba sometido a Consejo de Ministros a partir de una determinada cantidad, que por supuesto hoy dan los ayuntamientos con toda facilidad. Bueno, pues entonces en aquella época, se tramitaban poquísimas subvenciones y se sometían al Consejo de Ministros, y los ministros y directores generales pues apenas tenían la facultad de dar ninguna subvención. Bueno, pues dicho esto, somos una asociación que se nutre exclusivamente con las cuotas de los socios. En segundo lugar, es un club liberal, porque creemos en la libertad, en las distintas facetas de la libertad personal, es decir, derecho a la vida, derecho a la integridad física, libertad de expresión, libertad de información, la libertad de iniciativa privada. Siempre tenemos que tener esto presente, porque al fin y al cabo el Estado, las administraciones públicas se nutren de las aportaciones de nuestros impuestos. Si suben mucho los impuestos, pues evidentemente cada uno de nosotros tenemos menos dinero en nuestro bolsillo, y aquello, como decía Keynes, ¿no?, que el ahorro es igual a la inversión. Si no ahorramos, pues no hay inversión, y es la inversión la que crea empleo. Y eso es una de las razones fundamentales por las cuales hay que buscar un equilibrio absoluto, porque no podemos hablar en contra de este proceso de socialización y del estado de bienestar, porque vamos a hablar en contra del estado de bienestar es una herejía total, a pesar de que en Suecia ya están reduciendo las aportaciones fiscales precisamente para que el Estado alcance un equilibrio sin necesidad de tanta extracción fiscal a los ciudadanos, porque habían llegado a un límite muy por encima del 50, 60, 70% y en algunos casos superior, y estaban viendo que las inversiones estaban flaqueando y los patrimonios estaban yendo de allí. Bueno, pues nosotros defendemos que el trabajo tiene que estar retribuido y que los impuestos tienen que estar destinados a lo que hace falta, la justicia, la seguridad de las necesidades básicas de las personas, la educación básica, y así todo, hasta el punto de que no tengamos estos excesos de gasto público que hay, y sobre todo de carácter discrecional. La libertad exige ser ejercida en convivencia, y la convivencia necesita ley. La ley, el Estado de Derecho. La construcción del modelo del Estado de Derecho del siglo XIX, en la época del constitucionalismo, es muy interesante, pero se quedó ahí.
realmente ha avanzado poco el Estado de Derecho, porque yo estoy viendo en España que estamos en un proceso, y en Europa, en un proceso de recesión muy importante en materia de seguridad jurídica en el ámbito administrativo. Cada vez son más complejos los reglamentos, las órdenes ministeriales, la interferencia de la administración pública en la vida de las personas es cada vez más intensa, y eso es un freno para la vida de todos nosotros. Aparte de los peligros sobre la intimidad. Sabemos que las comunicaciones hoy en día pues están absolutamente controladas por unas cuantas empresas que hacen el uso que les da la gana. Nosotros necesitamos, como ciudadanos que somos, que nos protejan en nuestra intimidad. Por eso es tan importante la defensa de la libertad, porque tiene muchas facetas y estamos completamente atacados en nuestra intimidad personal, porque además no hacen el trabajo que tienen que hacer determinadas entidades públicas. Las instituciones nosotros las tenemos que prestigiar y sin embargo está habiendo unos ataques constantes a las instituciones. Basta ver cómo hay instituciones en rebeldía en contra de la normativa. Ahí está la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues esto es la faceta del ejercicio de la libertad en convivencia. Exige un Estado de Derecho serio que nos proteja y una justicia independiente que nos proteja de muchos ataques a la libertad. Y finalmente, pues somos españoles, Club Liberal Español. Somos leales a nuestra nación, nosotros creemos en España, en la historia, estamos aquí, hemos llegado aquí y vamos a defender lo que nosotros entendemos que es bueno para nuestro país. La L, hablamos de L, de 3 L's, ley, libertad, ley y lealtad. Y eso es lo que solemos hacer. Y la forma de manifestarnos es a través de estas conferencias, pues hacemos escritos, hacemos reuniones, charlas, en fin, hacemos lo que podemos dentro de nuestros medios y de nuestro tiempo en defensa de la libertad. Y hoy está con nosotros Juan Luis López Cardenete, que seguro que va a hablar de la libertad en la energía para que se pueda producir más y más barato en España y en el mundo. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, va a presentar en 2 minutos a Juan Luis López Cardenete, que le conozco pues hace probablemente 40 años, no sé si... O más. Si alguno más. No disimulemos la edad que tenemos. Bueno, es ingeniero de caminos y MBA de IES, diplomado en planificación y administración de empresas, y fue director general de Unión Fenosa hasta el 2009. Pero sigue, y en la actualidad es profesor extraordinario del IES y miembro de su claustro, vocal de OMEL, que es el operador del mercado eléctrico, y miembro del Consejo de Expansión y Actualidad Económica, decano de la Facultad de Redes, ya nos explicarás lo que es. Ah, fuiste. Y patrono de la Fundación Energía Sin Fronteras, que es una ONG de profesionales de la energía dedicada al desarrollo de la energía eléctrica en África, fundamentalmente. Bueno, y lo que está claro es que no se jubila nunca, porque le han pasado bastante ampliamente el momento de jubilarse aquí. Bueno, y le dejo sin más. Nos ha traído... No sé si va a salir la pantalla. No. Estas cosas no suelen funcionar nunca, incluso en los grandes hoteles como este. Ah, perdón. Sí. Bueno, pero ha tenido la previsión de, sabiendo que no iba a funcionar, nos han traído estos papeles que son las pantalladas que íbamos a ver en la... ¿Alguien le falta un papel? ¿Alguien necesita papel? Yo quiero uno. Pasar para atrás si queréis. Bueno, y sin más, Juan Luis, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Es un honor que este club, compuesto por miembros tan selectos y con quien comparto muchos aromas, entre otros la iniciativa emprendedora, la importancia de la iniciativa emprendedora, pues que me haya invitado a estar aquí. Carlos y yo compartimos los veranos
En Madrid, cuando nos vemos vestidos, casi ni nos reconocemos. Me pasa igual con Manolo. Y este verano me propuso que viniera aquí a hablaros de un tema que me parece que no podemos soslayar. Sí, el asunto de la transición energética se ha situado en el centro de la sociedad, en el centro de la política, en el centro de la tecnología, en el centro de la industria, en el centro de las finanzas e incluso en el centro de la teología. Sí, la encíclica del Papa, Laudatio Si, se ocupa del tema, con lo cual este asunto poliédrico con tantas perspectivas me parece que no puede ser ignorado o evitado por este ilustre club como es el Club Liberal. Cuando pensaba cómo enfocar esto, y sabedor de que estáis un poquito saturados, todos estamos un poco saturados del bombardeo diario alrededor de cambio climático, transición energética, me pareció que teníamos que, por una parte, elevar la mirada para entender qué significa esto en términos globales. Luego, en el debate, si queréis, acercamos la mirada a España y, por otra parte, entender las distintas perspectivas, las interrelaciones que este asunto tiene. Claro, cuando miramos el primer semestre del año 2019, pues la primera sorpresa fue cuando en Davos, en enero del 2019, nos encontramos a Greta Thunberg como estrella rutilante de esta cumbre, hablándonos de los Fridays for Future, con tanta concomitancia, por otra parte, en clave española, con los bienes sociales. No deja de haber una cierta interrelación de aprovechamiento de terminología exitosa. Pero el debate que a mí me parece más importante y que es donde me gustaría empezar y sobre todo cerrar, tiene que ver con, simplificándolo mucho, el que hemos podido observar durante esos 6 primeros meses del año entre el New York Times y el Wall Street Journal. Si en el New York Times aparece Alexandria Ocasio-Cortez del Partido Demócrata proponiendo un Green New Deal. Green New Deal que inmediatamente se traslada a la terminología europea y española. Úrsula inmediatamente incorpora esta terminología. Pero el Wall Street Journal, el 17 de enero, pues publica un manifiesto firmado por 45 arquetipos en el lenguaje orteguiano de la economía norteamericana y mundial, diciendo: este es un asunto demasiado serio, tratémoslo de manera seria. Claro, los 45 firmantes son 27 premios Nobel de Economía, 4 expresidentes de la Reserva Federal, los 2 expresidentes del Consejo de Economía de Estados Unidos, más 2 exsecretarios del Tesoro. Sobre este asunto me gustaría que terminásemos y terminaremos enlazando con esa apelación a la libertad que Carlos hacía cuando terminaba de hacernos su introducción. Mirad, yo quiero tratar 8 puntos. Mi secretaria en el IES, sabedora de que estas cosas no funcionan ni siquiera en los mejores hoteles, ya me preparó un paquete de esto. No lo ahorramos, tal vez lo verbalizamos de una manera más directa, pero el que quiera precisiones aquí la tiene. Ya lo advertí que era bueno que lo hiciera en letra tan pequeña que solo los muy interesados pudieran prestarle atención y leerla. Mirad, primer punto. La pregunta es, para abordar este asunto, ¿cómo os consideráis? ¿Románticos o ilustrados? Porque claro, la antropología humana nos hace pasionales e incluso miembros tan selectos como los de este club, a veces podemos perder la referencia de la ilustración para entender en su complejidad problemas complejos. Pero el primer tema que observamos es, entró en vigor el Tratado de Kioto en el año 2005 y en aquel momento las emisiones de gases de efecto invernadero de China eran similares a las de Estados Unidos. 10 años después, cuando se firma el Tratado de París, que entra en vigor en el año 2016, las emisiones de gases de efecto invernadero de China superaban
las de Estados Unidos y Europa juntos. Pero, ¿qué ha pasado en medio de estos 10 años? El primer tema que me gustaría que entendiéramos es ¿por qué China ha elevado tanto las emisiones de gases de efecto invernadero? Luego podemos tratar si este es un tema que considere relevante o no. Pero primero, mira, en el año 2010 China creció como un 11% su economía. Pero el contenido social de ese crecimiento del 11% es que creó 23 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos. Como un puesto de trabajo urbano arrastra como 2, algo personas, quiere decir que China solo en el año 2010 puso en marcha una maquinaria económica por la cual una población equivalente a la española empezó a transitar desde la más absoluta pobreza camino de la clase media. Hoy la clase media china ya llega a los 800 millones de habitantes. Le quedan 500 millones muy pobres. Pero claro, el contenido energético de ese contenido social es que el crecimiento en el consumo de energía primaria de China del año 2010 fue mayor que toda la energía que consume en un año en Francia, Italia o España. Si el crecimiento de un año superó el consumo de energía total de uno de los países que forman parte del llamado G8. Pero claro, este contenido energético de ese contenido económico tiene un contenido medioambiental, una externalidad medioambiental, por las cuales China aumentó sus emisiones de manera notable. ¿Por qué? Sí, las emitió porque hace un uso masivo del carbón. El carbón no ofrece ninguna dificultad tecnológica en su uso, sobre todo las tecnologías más simples, no ofrece ningún problema geoestratégico, está sentado sobre una de las mayores reservas de carbón del planeta y por otra parte es enormemente competitivo para China. Claro, la pregunta es, bueno, si miramos la evolución de las emisiones desde Kioto, el año en que entra en vigor Kioto, al año en que se firma el Tratado de París, Tratado de París que nos vincula, con independencia de la opinión que tengáis sobre qué significa cambio climático, qué parte es estructural, qué parte es natural, qué parte es antropogénica, es un tratado que nos obliga. Y España, no olvidéis, es una de las economías más abiertas al mundo. Tenemos un ratio de suma de exportaciones de bienes y servicios, de importaciones de bienes y servicios, cuya suma en equivalencia de PIB es de los mayores del mundo. Por tanto, formamos parte de lo que sucede en el mundo, yo creo que para bien. Pero también nos obliga en aquello que acordamos y también nos obliga en aquello de lo que somos parte, como es la Unión Europea. Por tanto, con independencia del juicio que os merezca todo esto, es un tema que no podemos soslayar ni tratar de manera superficial. ¿Qué significa que las emisiones del mundo han pasado a crecer de esta manera tan importante y fundamentalmente centrado en Asia? Bueno, a mí me gustaría lo que yo llamo aquí una visión holística, que es el cuerpo central, uno de los cuerpos centrales de lo que quiero trasladar. Mirad, las emisiones de una sociedad, de una economía, depende de su población, depende del PIB de esa población, depende del contenido energético de ese PIB y depende de la externalidad del contenido medioambiental de esa energía. Este tema yo sé que es árido y aburrido. En última instancia, no es lo mismo un planeta con 6.200 millones de habitantes, que es lo que tenía en el año 2000, que un planeta con 7.500 millones de habitantes, que es lo que tenemos en la actualidad. No es lo mismo un planeta que tenga una renta per cápita de $8.000, que la tenga de 11.000 o que la tenga de 13.000, que es a lo que aspiramos que tenga en el año 2040. No es lo mismo que el PIB consuma 200 toneladas equivalentes de petróleo por $1.000.000 de PIB, que es lo que teníamos en el año 2000, que consuma 1.168, 170 toneladas equivalentes de petróleo por $1.000.000, que es lo que tenemos en la actualidad. No es lo mismo
que cada tonelada equivalente de petróleo emita 2,4 toneladas de CO2, o que emita la mitad. Bueno, este es el tema central. El mundo necesita continuar reduciendo la pobreza. No terminamos de disfrutar con el espectáculo que hemos vivido en los últimos 40 años, desde aquello de que Deng Xiaoping le dijo, o dicen que le dijo a Felipe González, en qué más da gato blanco negro con tal de que cace ratones, cuando puso en marcha políticas de contrastado éxito de Occidente, en imitación de las mismas, para poner en marcha la máquina de desarrollo. A veces perdemos la perspectiva. Cuando estuve mirando este fin de semana las cifras de esta conferencia, perdemos la perspectiva de en cuántos lugares y durante tantos años se viene reduciendo la pobreza en el mundo. Y se ha reducido por políticas macroeconómicas sanas, que son las únicas que de verdad son capaces de abordar este problema de una manera cuantitativamente con impacto. Por ejemplo, la clase media en el año 2000 del planeta era la quinta parte de la población. Hoy es el 45% de la población. Y si no paramos la máquina de la globalización, que se está frenando, pero aquí en la sala hay ilustres miembros de la economía que podrían hablar de esto con mayor autoridad que yo, estaría previsto que en el año 2040 alcance del orden de 2/3 partes de la población. Claro, la pobreza extrema en el mundo ha pasado de casi 1.900 millones, podemos discutir si los límites de los $2 de renta per cápita y día es suficiente o no, a ser menos del 9% y ser menos de 800 millones. Pero claro, esta máquina del desarrollo tiene ese contenido social de reducción de la pobreza, pero tiene un contenido energético, un contenido medioambiental. Bueno, abordar este tema y cumplir con los tratados internacionales supone identificar cuáles son las palancas que permiten descarbonizar. Y este no es un desafío menor. Pero sobre esto tengo buenas y malas noticias. Por ejemplo, la electricidad en España, y me voy acercando a lo más local, la electricidad en España supone el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la segunda fuente, no es la primera. No me referiré al transporte, que es la primera. La buena noticia es que en la España peninsular, 2/3 partes de la electricidad ya está descarbonizada. La mala noticia es que 20 puntos de esas 2/3 partes se debe a la energía nuclear, que está prevista que en un plazo no muy lejano se vaya cerrando. La mala noticia es que una electricidad 100% descarbonizada dejaría intactas en España más de 3/4 partes de los gases de efecto invernadero. Con lo cual ya se ve que la descarbonización de la electricidad, que es donde normalmente centramos todos los puntos de vista y todos los debates, es una parte relevante, pero no la más importante. Y una parte relevante donde el grado de descarbonización ya es muy avanzado. Claro, segundo tema que me gustaría compartir con vosotros. Desde el año 2016, la manera más barata de producir electricidad, cuando se cumplen 5 requisitos, si se incumple alguno de los 5, ya no. Todo lo que diga, ya no. Si queréis profundizar, podríamos profundizar. Es la energía, es la electricidad fotovoltaica y eólica. Solo desde el año 2016. Claro, quiere decir que hoy ya tenemos tecnologías suficientemente competitivas como para avanzar en la descarbonización del vector eléctrico en lo que podríamos llamar un proceso free lunch, sin coste, con ganancias de competitividad. Claro, la mala noticia es que no sabemos todavía bien cómo integrar estas fuentes de generación eléctrica, que si bien son previsibles, no son gestionables en un sistema eléctrico sumamente firme y flexible, sobre el cual no tenemos ninguna duda de que funciona en todo momento. Pero el tercer tema es el transporte, que representa el 25% de las emisiones de España.
La buena noticia es que en menos de 10 años se prevé, por la fuerte reducción del coste y de las prestaciones del almacenamiento denso de electricidad, y no quito ningún atributo, almacenamiento denso de electricidad, se prevé que antes de 10 años el coche eléctrico, el transporte ligero de carretera, se pueda electrificar con una matriz eléctrica descarbonizada. Esto sería un impacto completamente revolucionario. La mala noticia es que no sabemos, no disponemos, no tenemos las tecnologías para descarbonizar ni el transporte aéreo ni el transporte naval. Y no terminamos de encontrar un camino para descarbonizar el transporte pesado en España. Fijaros que en España aquí tenemos una anomalía que afecta a la competitividad de la economía. Es decir, que el 95% de las mercancías de España se transporten por camión es una anomalía en el contexto europeo y en parte en el contexto mundial. Es decir, la Unión Europea transporta por ferrocarril en promedio el 17% de las mercancías, Alemania por encima del 21%. Pero España no necesitaría ni ferrocarriles, España es marítima. Aunque el Club Liberal esté en Madrid y nos vemos como Felipe II allí en tu finca en El Escorial, pero la mayor parte del PIB, la mayor parte de la población española está en la costa. No habría ni que aplicar el transporte. ¿Por qué no abordamos esto? Bueno, esto tiene que ver con el problema de los transportistas, los lobbies, no solamente de los pilotos aéreos. Aquí tenemos ilustres pilotos, podría estar aquí, amigo nuestro, fue un eficaz extorsionador desde el SEPLA cuando lo presidió. Bueno, pues estos lobbies a veces dificultan reformas esenciales para mejorar la competitividad y avanzar en reformas que necesitamos por varias razones, entre otras por esta. Por ejemplo, la industria representa el 22% de las emisiones. La buena noticia es que la electrificación de los vectores energéticos que utiliza la industria es una excelente manera de mejorar competitividad y al mismo tiempo de capturar eficiencia e integrar renovables y por tanto de descarbonizar. La mala noticia es que hoy no disponemos de la tecnología para fabricar ni el cemento, ni el acero, ni el vidrio, ni la cerámica de Castellón sin carbonizar, sin emitir. Claro, la pregunta, porque luego hablaremos del objetivo de la Unión Europea, objetivo como aspiración de que en el año 2050 la Unión Europea sea un territorio que en términos netos no emita. Claro, la pregunta es, ¿podremos prescindir en el año 2050 del acero, del cemento y del vidrio? ¿Dispondremos de las tecnologías que nos permitan fabricar acero, cemento y vidrio en el año 2050 sin emitir? Depende de esto, de esta contestación, para que podamos cumplir esa aspiración o no. Claro, más asuntos. La industria de la descarbonización. La buena noticia es que en España disponemos, sobre todo en el clúster vasco, catalán también, de excelentes multinacionales familiares de nicho, sobre todo en el País Vasco, muy potentes a nivel mundial en electrónica de potencia y exitosos. Ese cambio tecnológico de la descarbonización arrastra nuevas tecnologías, algunas de las cuales España tiene verdaderos campeones sumamente competitivos. España tiene fabricantes muy competitivos a nivel mundial en energía eólica. También lo tenemos en termosolar, aunque le falta competitividad, aunque aporta firmeza y flexibilidad al sistema. La mala noticia es que las tecnologías de un futuro descarbonizado se empieza a vislumbrar que van a quedar completamente dominadas por China. Si China está dominando la tecnología nuclear, es el único país que es capaz de construir en plazo y de manera competitiva centrales nucleares,
Esa capacidad la hemos perdido en Occidente, no lo sabemos hacer ni en Europa ni en Estados Unidos. Sobre esto luego hablaré de unas cuantas perplejidades. China ha apostado y se ha adueñado para el mundo de la electricidad fotovoltaica y se ha adueñado y se está adueñando del almacenamiento denso de electricidad. Si fuera así, nos encontraríamos con la paradoja de una China que por una parte es la que más emite, no termina de controlar la evolución de sus emisiones, aunque no es irresponsable, está poniendo empeño en ello. Lo que pasa es que la legitimidad que obtiene el Partido Comunista, que no olvidemos, ha migrado de una dictadura colegiada que diseñó Deng Xiaoping a una dictadura unipersonal, que es lo que Xi Jinping desde hace 3 años ha cambiado, tema no menor, pero China está dominando estas tecnologías del futuro, con la paradoja de que al mismo tiempo Estados Unidos se ha convertido en el gran campeón de producción de petróleo y gas, y en el gran campeón tecnológico con las tecnologías del fracking, asunto que si tenéis interés podemos abordar luego. La buena noticia de estas tecnologías es que el litio, que es esencial en el almacenamiento denso de electricidad, es abundante en el mundo y se puede reciclar. La mala noticia es que la estructura competitiva del litio es cartelizable, en mi opinión, de manera más sencilla de lo que es el petróleo. Por tanto, nos podemos encontrar que pasemos de depender de un cártel del petróleo a un cártel del litio, que se lleve una buena parte, que capture una buena parte del valor añadido que se está generando en la curva de aprendizaje, que sigue un ritmo vertiginoso al ritmo de lo que hemos visto en las placas fotovoltaicas en los últimos años. La mala noticia es que no es posible, no ya una sociedad digital como la que vivimos, sino una sociedad descarbonizada sin el uso, el nanouso, y aquí tenemos un ingeniero nanotecnológico, doctor en nanotecnología, el nanouso de las tierras raras, que no son tan raras en el planeta, pero que China controla más del 80% de su producción, donde en el año 2010 China elevó los precios, los duplicó de un año a otro, pero es que ahora, en esa mesa de negociación entre Estados Unidos y China, donde se amenazan, de una manera creíble o no, uno de los elementos que China pone sobre la mesa sería una especie de embargo, como el que allí vivimos en el año 1978 y 1973 del petróleo, en materia de tierras raras. Sí. Poner en marcha una industria de producción de tierras raras, un experto en el tema me decía el lunes, tal vez nos llevase a Occidente, aun a pesar de nuestra agilidad, entre 10 y 15 años. La mala noticia es que el almacenamiento denso de electricidad, que es la clave de la electrificación del transporte terrestre, es que necesita cobalto, y el cobalto, en el 80%, se produce en lo que se llama República Democrática del Congo. Antes controlado por Glencore, que financió la campaña de Kabila, hoy controlado por China. Con lo cual, avanzar en todo esto, hay un debate entre economistas, qué parte de esta descarbonización es free lunch, qué parte es liberadora de recursos porque vamos a tecnologías más competitivas, y qué parte nos lleva, en la medida en que esta transición, a diferencia de las anteriores, quiere llegar antes y más lejos de lo que la tecnología y el mercado nos llevarían por sí solos, en qué parte son consumidores de recursos. Claro, una buena noticia, es decir, dentro de 10 años, y Antonio Espinosa Montero está aquí, luego lo puede discrepar, Antonio, es decir, dentro de 10 años la electricidad en España será mucho más barata de lo que es hoy. Solamente tengo una pequeña duda técnica, pero la evito. ¿Por qué? Sí, porque el coste de la electricidad depende de cuánto haya en el numerador y cuánto haya en el denominador. El numerador producto, decíamos que la descarbonización con fotovoltaica y eólica, aun cuando añadamos los costes de integración,
es un coste que va decreciendo. Pero no olvidemos que la mitad de los costes que pagamos en el suministro que estamos teniendo ahora mismo en el hotel no tienen que ver ni con el producto ni con la logística. Tienen que ver con la fiscalidad o tienen que ver con el coste de otras políticas públicas relacionadas con el déficit eléctrico de años anteriores, con garantía del Estado, FADE, o tiene que ver con las primas de las renovables de años anteriores, o tiene que ver con el suministro a las Islas Canarias y Baleares. Y todo eso se está encogiendo a un ritmo bastante notable. Pero en la medida que el denominador, si entra el vehículo eléctrico, como todos esperamos que entre por méritos propios en los próximos 10 años, hará que este conjunto haga de la electricidad un vector más competitivo. Oye, perplejidades geopolíticas. Mirad, para alimentar un poquito el debate y cambiar un poco este asunto. Alemania se propuso ser el campeón del mundo en electricidad renovable. El objetivo que se propuso de penetración de renovables lo tiene holgadamente cumplido. Y sin embargo, el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no logra cumplirlo. ¿Dónde está el misterio? Claro, cuando Alemania toma, asustada por Fukushima, la decisión de cerrar su parque nuclear, toma una decisión adicional, que es construir 7.000 megavatios de carbón para aportar al sistema eléctrico alemán una firmeza que estaba perdiendo con el cierre gradual de las nucleares. Por lo cual anula el efecto de la penetración de renovables, porque, desde mi punto de vista, hay una irresponsabilidad que la cuarta economía del mundo, que es Alemania, prescinda de la energía nuclear, que es un bien medioambiental. Y si hay un problema de seguridad, hay institucionalidad para el manejo de esa seguridad, pero si lo hubiera, es un problema continental europeo, no es un problema de Alemania. Con lo cual, si esta política la quería defender, tenía que haberla defendido en el contexto de la Unión Europea y no de una manera unilateral, precipitada y en caliente. Pero la otra perplejidad es, Reino Unido se ha propuesto sustituir su parque nuclear de 35 gigavatios por centrales nucleares nuevas. Y de hecho está en fase de construcción Hinkley Point C, pero a un precio que triplica el precio de la electricidad con los medios alternativos de los que hemos estado hablando. En esa decisión hay pensamiento de isla, de control de algo tan esencial en términos de soberanía nacional. En ese pensamiento, en esa decisión, hay también contenidos militares, producir plutonio para mantener sus capacidades nucleares. Pero claro, la paradoja es una Alemania cerrando sus nucleares, un Reino Unido construyendo un grupo, el nuevo grupo EPR francés, y con un plan que yo creo que no va a llevar a cabo, por aquello que decíamos de la falta de capacidad en Occidente de poder construir en plazo y coste algo que ha perdido enorme competitividad. Las nuevas nucleares en Occidente, no las viejas, en que tienen un valor extraordinario económico y de seguridad del abastecimiento. Pero al mismo tiempo vemos como en Francia no es capaz de terminar ninguna de las nucleares que ha puesto en marcha en construcción. Olkiluoto 3 en Finlandia, o Flamanville 3 en Francia, lleva ya camino de, ¿cuánto, Antonio? 13, 14 años, no logra terminarlas. En este contexto es donde quería compartir con vosotros todo esto. Voy terminando. Mirad, transiciones energéticas, decía, siempre ha habido, no ha parado de haber, permanentemente, pero siempre los dos motores de esas transiciones energéticas han sido la tecnología y el mercado. La tecnología y el mercado. De hecho, el gran éxito de la energía fotovoltaica y eólica del año 2016 se debe a los motores clásicos, tecnología y mercado. En la manera de hacer, donde se ha hecho bien,
desde el año 2016, que se dio el campanazo con las grandes subastas internacionales, está avanzando enormemente sin ninguna ayuda pública, por méritos propios completamente. Claro, la sustitución del gas en Estados Unidos, perdón, la sustitución del carbón en Estados Unidos por gas es un proceso free lunch. Sin el gas en Estados Unidos, desde que entró el fracking, es mucho más competitivo que el carbón. Trump dirá lo que le diga a los mineros de Virginia. Si cada vez se produce menos electricidad con carbón en Estados Unidos, porque cada vez es más barato producir electricidad con gas. Cuando Unión Fenosa se planteó ir a Estados Unidos, uno de los dogmas con los que trabajamos, yo presidía la filial internacional, era que íbamos a tener siempre un suelo de $55 por megavatio hora, porque ese era el coste marginal del carbón. Cuando entra el fracking nos encontramos con que el precio de la electricidad producida con gas se hunde en los mercados mayoristas a $17 el megavatio hora. De ahí que Estados Unidos va reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero en un proceso free lunch, sustituyendo carbón por gas. La sustitución de la gasolina por etanol en Estados Unidos, un proceso free lunch, más competitiva que la gasolina, procedente de recursos fósiles. Claro, el tema es, ¿qué hacemos cuando queremos llegar para contener el objetivo de que el planeta, respecto a la época preindustrial, no supere los 2 grados centígrados y aspiracionalmente el 1,5 grados centígrados? Tenemos que ir más allá y antes de donde por sí sola la tecnología y el mercado nos llevarían. Y ahí sí que tenemos un proceso consumidor de recursos. Hasta ahora, todo lo que viene pasando en el mundo energético, si miramos para atrás, lo que yo llamo aquí el capítulo 10 cisnes negros en 10 años, cisnes negros es un guiño a Nassim Taleb, un simpático, inteligente y algo gamberro pensador estadounidense, de origen libanés. Dice, bueno, de verdad en la historia del mundo lo único que importa son los sucesos de alto impacto e inesperados. La prospectiva, en la medida en que es gaussiana, no vale para nada. Solo de alto impacto e inesperado es lo que vale. Claro, cuando identifiqué cuáles han sido los 10 cisnes negros en los últimos 10 años, bueno, aquí los tenéis identificados. Pero nada tienen que ver con la pretensión de descarbonizar del mundo. Algunos de ellos han carbonizado, otros han descarbonizado, porque todo esto sigue siendo verbal, no fáctico. Pero claro, nos estamos adentrando en el terreno de lo fáctico. Por eso volver a hablar de Alexandria Ocasio-Cortez, New York Times, o del manifiesto de los 45 arquetipos de la economía norteamericana, Wall Street Journal, me parecía que era un tema oportuno. Claro, ¿qué es lo que pretende el Green New Deal? Lo que pretende es algo ya bien conocido por todos nosotros, que es la planificación centralizada. Un orden impuesto de arriba a abajo, extraer recursos por la vía fiscal y planes de obligado cumplimiento, donde todos los vayamos llevando a cabo. Por eso me parecía importante esta tarde, Carlos, aquí en el club, hablar del manifiesto de los 45. ¿Qué proponen los 45 del manifiesto? Lo tenéis aquí. Es un manifiesto muy breve. Está en letra, ya mi secretaria Sara lo puso para que no lo pudierais leer. Solo los muy interesados tendréis que visitar. Lo que proponen es, primera manifestación que os puede chocar a alguno de vosotros. Y si queréis luego hablamos de clima, modelos de funcionamiento del clima, etc. Lo primero que me dice el manifiesto es, oiga, este asunto del cambio climático es un asunto al que hay que prestarle atención. No miremos para otro lado, enfrentémoslo. Y además no de manera lenta, urge. Pero como todos los temas serios, hay que aplicar principios económicos sólidos. Yo añado, este es un campo fértil para la comisión de costosísimos errores económicos. Y estamos a tiempo, tal vez no, ya hemos cometido grandes errores. Si España ha pagado la curva de aprendizaje de China en materia de fabricación de fotovoltaica, sin retener para nada ningún equipamiento o capacidad industrial en España. Claro, los economistas dicen, tratándose de un asunto serio, apliquemos principios económicos serios.
Y lo que ellos proponen no es un orden impuesto top-down, sino down-top. Oiga, creemos una señal económica robusta, gradual, creciente, consistente, robusta. Hay un debate para los economistas si debe ser en forma de carbon price o carbon tax. Mis amigos liberales más sesudos me terminan convenciendo de que un carbon tax es mejor que un carbon price. Pero esto es un tema muy técnico y aquí tal vez otros tengáis mucho más que añadir que yo en todo esto. Los 45 lo que dicen es una senda gradual, creciente, consistente, creíble, robusta, que oriente todas las decisiones de ciencia, tecnología e inversión de todos los agentes sociales, familias, empresas. Pero dice, con neutralidad fiscal. Una vez recaudado, devolvámoselo íntegro a la sociedad, pero per cápita. De tal manera que estamos creando la señal de la descarbonización, pero al mismo tiempo no estamos escondiendo maneras de recaudar más. Todo lo que se recauda devuélvase de su integridad. Para mí ese doble dividendo del que hablan es un tema que merecería un poquito más de atención. Y ahora termino ya. Me encontré en el Economist, y termino románticos o ilustrados, algo que me emocionó, que lo tenéis por ahí. La foto de una choza en el Serengeti, de una familia metida en la choza con luz eléctrica. Mirad, nuevos modelos de negocio están emergiendo en el mundo de manera muy sencilla. No nos valen los países desarrollados, no nos vale a la OCDE. Nuestra intensidad energética requiere otros temas. Cuando combinamos la tecnología fotovoltaica, la tecnología de iluminación LED, las baterías de litio de almacenamiento denso de electricidad, el móvil y nuevos modelos de negocio bancario, el fintech, surge esto. Ahí ya me contaba Pérez Arriaga, un famoso profesor de Comilla y del MIT, que sustituyó al secretario de Estado de Energía, al secretario de Energía de Obama, el que negociaba con John Kerry en Irán, el acuerdo con Estados Unidos e Irán. Me contaba Pérez Arriaga, si esto lo venden en los colmaditos del Serengeti, venden un maletín pequeño y lo venden en el umbral del dolor. ¿Sabéis lo que significa? Sí, para que lo cuiden. Y con el teléfono móvil, le venden un móvil, le venden una cuenta corriente, con el móvil cuando hay dinero, compran y se enciende. Si falta dinero, nada, pero lo cuidan porque ya dieron una parte del dinero. Esto es revolucionario, socialmente hablando y tecnológicamente hablando. Con lo cual, la pregunta es, ¿cómo os sentís? ¿Románticos o ilustrados? ¿Llenos de pasiones o estéis dispuestos a racionalizar y enfrentar este tema que amerita enfrentarlo y no tener una opinión de barra de bar, que es lo que todos tenemos, pero sin tratar de profundizar y adentrarnos? Si os parece, aquí terminamos y abrimos el debate como queráis, para hablar incluso de los asuntos que más pasionalmente, que con mentalidad, con pasión romántica más os interesen. Juan, en primer lugar, muchas gracias. Ha sido magnífica la conferencia. Bueno, a mí desde luego me ha encantado y espero que... Juan es amigo, diría esto incluso cuando fuera cierto. Ahora le toca a Juan. Después de darte las gracias, le toca a Juan. Muchas gracias. Yo también te agradezco enormemente que hayas venido a nuestro club y enhorabuena por esa magnífica, intensa conferencia, pero apasionante. Yo soy romántico. Y apasionante y aburrida, ¿eh? No, en absoluto. Apasionante y muy interesante. Contestando a la última pregunta, yo soy romántico. ¿Y por qué soy romántico? Porque creo en el ser humano. Creo en la capacidad del ser humano de resolver nuestros problemas. Y precisamente los muy intervencionistas no creen jamás en la capacidad del ser humano, los catastrofistas, como ellos llaman, para resolver nuestros problemas tecnológicamente, que son los malthus y que son muchos de los medioambientalistas actuales, porque lo que niegan es la capacidad del ser humano, precisamente, para resolver problemas.
que en definitiva es no creer al ser humano, sino creer en que hay que intervenir al ser humano. Dicho lo cual, yo sí que creo que hay que conseguir un desarrollo sostenible, un equilibrio muy difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. No creo, y esa es la primera pregunta, que se pueda progresar y luchar contra la pobreza sin crecimiento. Si hubiéramos hecho caso al informe del Club de Roma, la miseria estaría en todos los países emergentes. Se hubiera perpetuado. Por tanto, los prohibicionistas, los catastrofistas son un peligro para el desarrollo social de la humanidad. Y luego, esos prohibicionistas, ¿qué hacen? Intervenir en las decisiones políticas y politizar casi todos estos asuntos. Por tanto, no utilizar la racionalidad, sino un sentimiento irracional. Dos preguntas muy concretas de los muchos análisis que has hecho. En esa perplejidad, me encuentro yo también en muchas cosas, pero en dos muy concretas. ¿Cómo es posible que no se prolongue la vida útil de las centrales nucleares cuando el 75% del coste de la misma es inversión y está amortizado? Ya no estamos hablando de nuevas centrales, sino las que están en vigor en España y en otros países, en operación actual. Es sorprendente. ¿Cómo es posible que se haya prohibido en España, que es uno de los debates entre las comunidades autónomas y el Estado central, no solo explotar, sino explorar el fracking, sobre todo en el páramo de Masas, donde con casi toda seguridad hay gas natural? De tal manera que es una perplejidad sorprendente, y es porque esos prohibicionistas, a través del populismo, lo que hacen es imponer su pensamiento a la racionalidad. Pensamiento que clarísimamente, como tú has dicho, es un pensamiento de intervención, de planificación, y en definitiva es la continuación o la búsqueda de su ser en el comunismo actual. Muchas gracias. Bueno, Juan, en el sentido que tú defines romanticismo, yo también lo soy. Si estamos hablando de creer en la persona y en su capacidad de transformar realidades complejas, ahí creo completamente en ello. Claro, perplejidades. Primero, las centrales nucleares, lo más sensato, siempre y cuando la institución Consejo de Seguridad Nuclear cumpla la función encomendada, y yo creo que hasta ahora la ha cumplido muy bien. Bien es verdad que yo observo con cierta alarma una cierta degradación en la meritocracia con que se nombran las personas clave de determinadas instituciones. Asunto para lo cual os propongo que reflexionéis en el método de los venecianos, que era un método que duró 1200 años la República de Venecia, hasta que Napoleón invadió Venecia, que era un método basado en el mérito y el azar. Pero bien, se nos llevaría a otra conferencia. Lo único sensato, desde el punto de vista del soberano, es que aquellos activos que hoy tenemos, que tienen valor económico, social y medioambiental, es que continúen produciendo tanto tiempo cuanto se pueda, siempre con la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear. No tengo la menor duda. Hemos perdido la capacidad de construir una arma nuclear de manera competitiva. Y la hemos perdido. Y no creo que vuelva. Con todas las capacidades industriales y profesionales en que España las tuvo de manera notable, que se van perdiendo por razones de edad. Ahora bien, la ministra todavía actual, Teresa Rivero, amiga mía, con quien la he tratado bastante, en este tema ha sido prudente. Desde el primer momento, tanto los medios de comunicación como gente de su partido trataron de forzarle a manifestarse de una manera precipitada. Claro, y ha sido prudente en el sentido de ver todo lo que hay en juego. Y hay en juego mucho. Hay balanza comercial, hay balanza de descarbonización. No hay que olvidar que 20 puntos de los 22% globales, estamos hablando de 4 puntos, estamos hablando de 12 millones de toneladas evitadas, se deben a las nucleares. Ahí la apuesta final es dar continuidad, aunque hay fuerzas poderosas, a desaparezcan. Pero, desde el punto de vista de las empresas, aquí aparece el juego estratégico. Me ahorro anécdotas que afectan a amigos nuestros, pero las centrales nucleares españolas producen 50 teravatios hora. Si se cerrasen, aparecería inmediatamente la necesidad de producir 50 teravatios hora. Un teravatio hora es 1 millón de megavatios hora. Claro, al día siguiente, ¿quién lo produciría?
¿Qué tecnología? Claro, el juego estratégico, si yo estuviera al frente de alguna de las empresas, inmediatamente sería llamado a sustituir esos 50. Y en esa llamada yo tendría más o menos provecho en función de que dispusiera de las tecnologías y los vectores energéticos que lo llenasen. Con lo cual, una parte de ese debate de cierre anticipado nace desde el interior del sector. Porque hay más ganancias para algunas empresas si se cierran anticipadamente que si se mantiene indefinidamente en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad Nuclear considere situación. Entonces, eso no lo podemos ignorar. Y eso, un club ilustrado lo tiene que entender con lucidez. Pero ya no estamos en una batalla del soberano contra el oscurantismo, no, en defensa de la luz, no, nunca mejor dicho. Estamos en el juego estratégico de qué me conviene más para mi cuenta de resultados en si esto se produce. Entonces no nos confundamos, pero lo comparto. Pero las perplejidades, y vuelvo a Alemania, y a la Agencia Internacional de Energía. Mira, la Agencia Internacional de Energía, si miramos cuál es su proyección de cuál va a ser la demanda de petróleo, tema apasionante, y más ahora con lo que ha pasado en Arabia Saudí. La Agencia Internacional de Energía dice en el año 2040 el consumo de petróleo va a ser 100 millones de barriles día, prácticamente desde ahora. Pero al mismo tiempo la agencia dice el plan 450 partes por millón en la atmósfera, que es poco más de lo que hoy tenemos en la atmósfera, nos lleva a 70 millones de barriles día. Y grado y medio nos lleva a 40 millones de barriles día. Claro, es que la incertidumbre que hay sobre cuál va a ser el futuro es enorme. De ahí que Alemania, que al mismo tiempo ponga en marcha un plan de 54.000 millones de aquí al 2040, que en Berlín este fin de semana, en grandes algaradas, se manifiestan contra Angela Merkel por este plan, por insuficiente, por el mismo plan, en equivalencia francesa. Este fin de semana se han manifestado los chalecos amarillos contra los planes de descarbonización por excesivos, porque estamos hablando de dos movimientos, uno por insuficiente y el otro por excesivo, pero Alemania, al mismo tiempo que compromete ese plan, está construyendo el Nord Stream 2. Nord Stream 2 es un gasoducto de 55 BCM, el doble del consumo de gas de España actual, que conecta Rusia, San Petersburgo, con Alemania por el mar. Y esa instalación, su vida útil, económica y técnica, excede el 2050, que está diciendo que se ha comprometido a emisiones netas cero. Pero bueno, Alemania, estás prometiendo 54.000 millones para llegar al 2050 a no emitir nada y al mismo tiempo estás invirtiendo 15.000 millones en un gasoducto que en el 2050 piensas que lo vas a necesitar. Sí, esa es la situación de perplejidad que estamos. Pero el segundo tema es, ¿por qué Alemania lo hace por el mar y no pasando por Polonia? ¿Por qué es más barato? No, lo hace porque una parte del precio del gas se lo ahorra a costa de la soberanía de los polacos. Está entregando a Rusia la capacidad de cortar el suministro de gas a los polacos sin perturbar a su gran cliente, que es Alemania. Eso es muy poco amistoso para construir la Unión Europea del futuro. En este mundo de perplejidades estamos, y yo lo único que invito es a que no ignoremos todas estas dimensiones, y con perspectiva global, si no aquí nos perdemos en el mundo local nuestro del autoconsumo, sí, ¿no? Esos son temas menores. Pero gracias, Juan. Ramón tiene la palabra. Muchísimas gracias, me ha gustado mucho la conferencia, creo que ha cubierto de forma sutil muchísimos ángulos y me ha recordado a un general del ejército, de los ejércitos españoles, hace un año y pico presentando un libro sobre este tema en el CSD, diciendo que, bueno, esto es un tema muy controvertido, tiene muchos ángulos, pero las leyes nos caen encima como piedras y hay que cumplirlas. Esa fue la presentación. Esa es un poco la conclusión que saco yo de su conferencia. ¿Me puedes tutear o nos llamamos de usted los dos? ¿Me ves mayor? No, somos más o menos la misma edad. Pero la conferencia, efectivamente, pues
va un poco en mi forma de percibir la de esta línea, con una diferencia. Usted termina, o terminas, pidiendo un poco más de objetividad y menos emotividad en este proceso de decisiones. Me ha parecido entenderlo. Sí, sí. Y como has preguntado lo de la ilustración y el romanticismo, voy a darte un aspecto del romanticismo. En el año, creo que es 1720, un romántico inglés, el primer romántico europeo, Richardson, escribe una novela que se llamaba Pamela o la virtud. Esta novela, traducida al francés de la época, llega 20 o 25 años después a Diderot, en el año 49-50 del mismo siglo. Estaba muy preocupado porque con la ilustración no llegaba a ningún lado y necesitaba darle una movida emocional a los temas. Entonces, Diderot escribe una carta a todos sus compañeros de batalla a lo largo y ancho de Francia, que la pueden encontrar en internet, que se llama Elogio de Richardson, en francés arcaico. Y les dice a todos, por favor, escribid como Richardson, es decir, hacer apelos emocionales como hace este hombre. Bueno, ¿cómo sería la cuestión? Que el año siguiente Rousseau escribe la Nouvelle Héloïse, la primera novela romántica del continente, 30 años después de la inglesa. Quiero decir con esto que al final el romanticismo fue esencialmente una forma de manipulación social que nos llevó a eso. Esa es mi lectura también, quizá un poco heterodoxa. Y voy a terminar con una cosa que ha dicho sobre China, que termina siempre encontrándose como el primer proveedor, el líder tecnológico, etcétera, etcétera. Eso tiene muchos motivos y esto se trató además en un curso en el Escorial este verano también por el CSD. Un curso con 180 personas de 14 países. Bueno, pues resulta que en el año 2012, en Copenhague, China dice, bueno, todo esto que están haciendo ustedes está muy bien, pero no se crean que van a conseguir gobernar la División Internacional del Trabajo con estas tácticas. Y literalmente dicen, porque nosotros vamos a ser los líderes mundiales en todas las tecnologías que ustedes necesitan para su reducción de carbono, que por supuesto nuestra Academia de Ciencias dice que no tiene casi nada que ver con los cambios climáticos. Lo mismo dicen los rusos y los indios, que tampoco son mancos científicamente, han creado su propio panel internacional porque no se fían del nuestro, que es el de la ONU. Pero nos encontramos en una tesitura difícil, porque estamos en el reino de lo políticamente correcto, gestionado desde el presupuesto. Nuestras compañías dependen muchísimo de nuestros gobiernos y de consideraciones políticas. Y así estamos, yo estoy con lo que decía Juan, estamos tomando decisiones muy raras, muy poco fundamento. Y en la medida en que no conseguimos perder la corrección política, pues tenemos un problema grave. Un problema que se manifiesta en que de repente nos encontramos con que nos han sobrepasado tecnológicamente 2 años en telecomunicaciones. Un país que hace 30 años estaba en la prehistoria. Pues ese es un problema, el problema de hablar las cosas como son, creo que es un problema muy importante, concretamente. Comparto muchas de las cosas que dices. Me gustaría matizarte alguna. Bueno, primero, yo solo me quedé en alférez, cuando hice la IMEC, no seguí. No sé si en el futuro me animaré por la UNED a continuar. Claro, lo que decía el CSD tiene excelentes publicaciones, excelentes, en las cuales participa bastante un buen amigo mío, Claudio Aranzadi, bastante sensato, que podría estar aquí y compartir todo lo que hemos dicho. Claro, estas son las leyes, esto nos obliga, no podemos soslayarlo al margen de la opinión de cada una. Claro, la reflexión que hace sobre el papel de China en la industria del futuro es un asunto muy delicado, porque nos podemos quedar sin el control de los eslabones clave de la cadena de valor industrial, tanto en la parte del upstream de control de materias primas estratégicas como en la parte intermedia de control de la tecnología y su fabricación, y donde lo más importante es la tecnología. Claro, el ejemplo que pones
de que si Ericsson o Nokia o la antigua AT&T o los Nortel canadienses que desaparecieron hayan perdido la carrera del 5G, es un tema sumamente delicado. Habla de 2 años, el otro día mi amigo, el antiguo presidente de Vodafone, Paco Román, hablaba de 18 meses, 2 años. Claro, yo le decía, eso no es tanto, y me dice, en este mundo eso es todo, no eres capaz de acortar esa distancia. Claro, y ahí no estamos jugando a la soberanía, ahí no estamos jugando, las grandes operadoras están jugando el modelo de negocio, pero bueno, eso nos llevaría por otra parte. El tema de la Academia de Ciencias, mirad, una pequeña reflexión, volviendo al romanticismo, claro, los humanos somos como somos, antropológicamente la parte emocional es decisiva, y estamos en ese juego ahora mismo, donde por instrucciones de Diderot o no imitada, pero claro, hechos incontrovertibles, para luego entrar en la Academia de Ciencias. Claro, las emisiones de gases de efecto invernadero hay muchas, descubiertas por un premio Nobel de Química, Arrhenius, que recibió el Nobel en 1903, estamos hablando de 125 años que lo descubrió. Ese hecho incontrovertible, que en el laboratorio hay determinados gases que producen efecto invernadero. Segundo tema incontrovertible, el CO2 en la atmósfera, que no es todo el que emitimos, porque la interacción tierra y océanos con la atmósfera elimina como 2/3 partes. Los balances de CO2 son interesantísimos, elimina como 2/3 partes de ese CO2 que emitimos, pero el que va quedando en la atmósfera va aumentando al ritmo de 1,5 partes por millón cada año, de una manera implacable. Por aquí os puse el gráfico, tenía uno más feo y os puse este último del Economist de esta semana, pero que es coincidente. Pero, con lo cual tenemos 2 hechos que nadie duda. Una es que el CO2 en la atmósfera ya vamos por 400 partes por millón frente a 180 de la época preindustrial, y la otra es que Arrhenius descubrió algo que nadie ha negado. De ahí a deducir una función directa entre CO2 y clima es muy complejo. El clima es un modelo complejísimo. Y de hecho el debate es qué parte puede ser natural y qué parte puede ser antropogénico. Pero imagínate o imaginaos que todo el cambio climático que estamos observando, que lo estamos observando, y ahora daré datos también controvertibles, fuera de origen natural. No es un tema que podamos mirar a otro lado, porque el planeta nunca ha tenido 7.500 millones de habitantes como ahora tiene. No sé si todos habéis oído hablar de la pequeña edad de hielo, siglo XV-XVI, con causas bien establecidas por actividad solar, el mínimo de Maunder. En Galileo ya observó la mancha, está muy bien registrado. No sé si habéis hablado del cálido medieval, año 1000, pero antropogénico no, natural. Pero las consecuencias para la historia del planeta fueron profundas. No se puede explicar la invasión de los mongoles, vikingos o las muestras de almorávides sin ese cálido medieval. Claro, el cambio climático que estamos observando, y ahora daré algunos datos, ese es una evidencia empírica. El problema es la interpretación, si es qué parte es antropogénico y qué parte natural, pero el cambio climático que estamos observando es una realidad medida, observada. No lo dudéis. Lo que ocurre es que el planeta tiene 7.500 millones de habitantes y eso no lo podemos ignorar. Eso ya solo eso obligaría. Pero ¿por qué digo que es una evidencia empírica? Bueno, voy a hablar, a mí me gusta tener amigos, una colección de amigos raros. Tacho y Carlos forman parte de ellos. Ya os imagináis cómo son el resto. Más raros, incluso que ellos y que yo, que apenas me conocéis. 2 de mis amigos raros, que tú conoces alguno, Alberto Bañón o Jorge Corrales, en verano se instalan en Tapia de Casariego y montan el llamado Laboratorio Tecnológico de Casariego. Muy loco, se dedica a las matemáticas. Y este verano les dio por estudiar con modelos estadísticos los registros informáticos de 50 y tantas estaciones meteorológicas de la AMT de España con registro por ordenador, porque ahora se hicieron un estudio de la evolución de las temperaturas durante 40 años en esos 50 registros. Han llegado a una conclusión, ellos dicen, no entramos en las causas,
Pues ellos entre los dos discuten, no están de acuerdo sobre las causas. Pero lo que han observado con filtro estadístico, es decir, de manera muy sólida, es que la temperatura medida, tanto por efecto de ciudad como fuera en el campo, han hecho bastantes filtros para dar solidez. Está elevándose en España al ritmo de 0,3 grados cada 10 años, lo cual no quiere decir que en 100 años sea 3 grados, esto es más errático, pero es una medición real. Con las precipitaciones nos llega a la conclusión de que no entran en la distribución temporal, pero en media anual España se mantiene plana en materia de precipitación. Si las mediciones, y aquí aporto algunas, estamos ante un tema que hay que observar. Javier. Luego Pedro, ¿no? Quisiera ampliar un poco algunos puntos que ha comentado acerca de la competitividad de la industria y los usos energéticos en España. La industria española consume más o menos 1/3 de toda la electricidad de España. Consume el 60% del gas del país, pero la industria consume 3 veces más energía en forma de gas que de electricidad. O sea, la industria calor intensiva, solo la electrointensiva, además de acero, cemento, químicos, hay productos de la industria del alimento, las cerámicas que hemos comentado, el cemento, pero la huella actual de la industria se compone de electricidad, 1/3, y 3 veces más el gas, ¿no? O sea, consume casi tanto gas como toda la electricidad del país. La electrificación de la industria, donde se basan gran parte de las esperanzas de descarbonización del sector, no es posible en muchos sectores. Primero por razones técnicas, ¿no? ¿Cómo conseguimos con electricidad un proceso para cocer cerámica a 800 grados? No tiene una solución fácil tecnológica. Pero sobre todo el problema es de competitividad. La electricidad para una industria, igual que en nuestras casas, vale 3 veces más cara que el gas. Entonces va a ser dos de las afirmaciones que se han hecho. Una de que la electricidad va a ir bajando de precio es cuanto menos arriesgada, ¿no? Si miramos los 91.000 millones de inversión que se requieren en España a 2030 para lograr ese 74% de energía renovable, pues el inversor requerirá de 8 a 10.000 millones al año, lo cual significa añadirle 40 euros por megavatio hora a la electricidad. Entonces, las plusvalías, las bajadas que puede generar la energía renovable no son óbices de que se requieren unos volúmenes de financiación, que además es un proceso que cuanto más se tenga éxito y bajará la electricidad, más difícil sería movilizar todas esas cantidades de inversión, ¿no? Entonces, la industria no puede electrificarse por razón económica, además de razón térmica. El gas es muy importante, van a venir nuevas tecnologías en hidrógeno, en gas de síntesis, en biogás, en captura de carbono, que van a entrar directamente en competencia con la electricidad, ¿no? Y lo que tendríamos que estar pensando en todos estos nuevos impuestos que nos van a venir y demás, es si todas esas inversiones que se van a hacer en nuevas tecnologías, en renovables principalmente, y en redes, pues se van a hacer asumiendo riesgos de mercado y de evolución, o se van a hacer asumiendo una garantía total del Estado. Porque toda una serie de impuestos que podemos generar sobre el precio del CO2, tendríamos que tener un CO2 pues, del orden de 200 euros la tonelada para que se igualara esa electricidad y gas en uso energético, va a ser difícil, ¿no?, que todas esas rentas se trasladen de nuevo al ciudadano si realmente vamos a necesitar todas esas rentas impositivas para volver a financiar nuevamente toda la inversión en renovables que irá a una serie de sectores, ¿no? Porque el beneficio del cambio climático, bueno, pues lo distribuiremos no solo para España, sino en el mundo, ¿no? Esa financiación que hemos hecho a veces de otros sectores, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Una reflexión importante. Vamos a ir por partes. Primero, la confianza que yo tengo en nuestras instituciones de que no cometamos serios errores
regulatorio en el futuro es baja. Y por tanto, esa afirmación anterior no me podrá achacar dentro de 10 años en que fui un osado diciéndola y que se incumplió, porque tiene una condición, que es que no cometamos nuevos errores regulatorios en el futuro. Ahora, dicho eso, mantengo mi aseveración. Luego hablaremos del gas. Un pequeño bosquejo. Mirad, el coste del suministro eléctrico en España necesita unos 40.000 millones de euros al año. Si es el coste del sistema, la liquidación 14 de la CNMC en 40.000 millones. El producto a precio de OMIE, de mercado spot, es como una tercera parte. La logística es como una sexta parte. Eso suma la mitad. ¿Qué es la otra mitad? Costes regulados que si no muchos de ellos estarían en el mercado. Costes. La componente de precios, mercado, regulado e impuestos se retroalimenta. Si tú bajas los regulados, subirás los mercados. No, pero ¿cuáles son los costes? Tan neto. No, ¿cuáles son los costes? Pongo tres partidas. Uno de ellos. Cuando del año 2000, porque esto comenzó en el 2000, hasta el 2013, tomamos la decisión de incumplir un principio sagrado de regulación, que es recaudar en el año los costes, los que se incurren en el año, y por tanto que una parte de los costes del año se trasladan a las futuras generaciones. Apareció el concepto déficit eléctrico, que es un principio sagrado de regulación en el mundo, que no se debe incumplir. Almacenamos hasta 32.000 millones de euros de déficit eléctrico, que afortunadamente está camino de extinguirse. Por tanto, esa partida, dentro de 10 años, ya no la vamos a tener en el numerador. No es menor. 2.100, 2.500 millones. Segundo tema. La decisión que tomamos de ser campeones del mundo en renovables, cuando la energía fotovoltaica costaba a 480 euros megavatio hora y el BOE prometió que durante 25 años te ibas a pagar eso, luego se incumplió una parte por doctrina del Supremo, pero no entramos en detalles jurídicos. Pero estábamos prometiendo pagar la electricidad fotovoltaica en como a 10 veces lo que valía la electricidad del mercado spot. Eso genera al año un coste de 7.500 millones de euros al año, que se va extinguiendo, y las nuevas tecnologías, si no cometemos errores, fotovoltaica y eólica, siempre que se reúnan 5 condiciones, entre otras que las políticas de quantitative easing continúen, si las políticas laxas monetarias, esas van a desaparecer en 10 años. Si en el denominador incorporas la masa de transporte eléctrico, mi única duda es el consumo electrointensivo, si su desaparición va a dejar un hueco mayor o menor que el que aporte el transporte eléctrico. Esa era la duda técnica que decía que tenía. De ahí mi proyección de que vamos a una electricidad más barata. Mira, os doy un dato. Portugal, que comete bastantes menos errores regulatorios que España, no sé si estás de acuerdo. No es equiparable España y Portugal. La última subasta que se ha hecho de renovables, ahí ya quería dirigirme. No es un ejemplo para la casuística de este país, ¿no? Vamos, pero ¿sabéis en subasta a cuánto ha salido el megavatio hora fotovoltaico este verano? Si esos 480 históricos se acaba de subastar este verano, y tenemos dudas de si les va a salir los números a los adjudicatarios, pero están poniendo avales importantes, a 20. A la mitad del mercado spot. 20 frente a 480. Nosotros estamos pagando la parte de promesa que seguimos cumpliendo de los 480, que no es todo. Pero quien está ahora entrando ahí, está entrando con certeza o error del inversor a 20. De ahí viene mi optimismo sobre el futuro, salvo en que no cometamos nuevos errores regulatorios. El gas.
Claro, el tema del gas es un tema esencial. Es decir, una de las grandes contradicciones que tenemos en España es, para España la industria automovilística es esencial. Es una parte muy notable de nuestro PIB, una parte muy notable del empleo, una parte muy notable de la industria auxiliar, donde tenemos campeones globales, los Antolín y otros. Pero claro, cuando esa visión top-down, en lugar de down-top, dice vamos a prohibir la venta de diésel, en mi pueblo, yo que soy de pueblo, no son como mis amigos que son algunos de Bilbao, se han parado las compras de coches, no saben qué comprar. Los nuevos coches con la euroviñeta consumen la mitad, porque tenemos 14 millones de coches con más de 12 años de antigüedad en España, consumen la mitad, emiten un 95% menos de partículas y emiten como la mitad de NOx. La gran decisión medioambiental para Madrid y para España sería, oiga, renuévase el parque de coches, gasolina o diésel, porque el resultado inmediato no solamente va a tener una parte de componente industrial, sino vamos a mejorar enormemente la calidad del aire en las ciudades y los compromisos en materia de emisiones. Y la hemos parado. ¿Vale? Porque en el fondo hay una utopía. Y ahí yo no estoy de acuerdo con la ministra actual en funciones. No, tenemos que ir a la descarbonización completa sin utilizar el gas como vector intermedio. Tenemos que apostar directamente por el vehículo eléctrico y digo, cuidado, que podemos estar apostando otra vez en una etapa temprana de madurez tecnológica y madurez comercial. Por ejemplo, y no me extiendo más que Carlos, se ha llegado a proponer que a cada gasolinera se le obliga a tener un punto de recarga de vehículo eléctrico de alta velocidad. Pero claro, en el Reino Unido hay dos universidades, Purdue y Glasgow, donde están estudiando tecnología de batería, donde en lugar de cargar la batería, lo que se cambia es el electrolito. Se le extrae un líquido y se le inyecta a otro. Mantendríamos la logística líquida. Ahora, tú puedes obligar con el BOE, orden top-down, en una etapa temprana, que todas las miles de gasolineras, punto de recarga rápido, lo cual es mucho dinero. Pero es que te puedes encontrar que la tecnología que finalmente triunfe, eléctrica, de litio, con su cobalto, con todas las dificultades y ilusiones que alrededor de ella tenemos, te lleve a que lo que haya es un tanque de recarga y lo que cambie es un líquido. Entonces, ojo con volver a cometer errores de apostar previamente desde el BOE por tecnología en un momento de inmadurez. Ahora, qué duda cabe que si queremos mantener la industria, hoy no hay solución tecnológica para la industria de alta temperatura que impida la emisión. Era una de las malas noticias. Y falta dinero y tecnología para eso. Y mientras no lo haya, cuidado, seamos prudentes. Pedro López Arruda. Muy brevemente, la verdad es que me ha gustado muchísimo la conferencia, me suma a lo que se ha dicho, pero sí añadiré una cosa. Ha sido muy estimulante avanzar entre buenas y malas noticias y entre perplejidades y paradojas. Una de ellas, en las que has insistido, y me parece que es importante que hayas insistido, y habrá alguna buena razón, pues si somos románticos o si somos ilustrados. No te duda cabe que un club liberal tiene que apostar por ser ilustrada. No es de la ilustración. Ciertamente el romanticismo en alemán, si recordamos ese romanticismo al que aludía Ramón Estevez, se decía en alemán Sturm und Drang, tormenta y sentimiento, eso es para hacer reír, hacer llorar. Es importante sobre todo para los espectáculos, pero no para los análisis de la vida. Y esa dualidad en las que avanzamos precisamente me lleva a plantear desde esa óptica que pretendemos que sea ilustrada. Yo no sé si esto es la materia, lo digo a priori, en los grandes objetivos que nos dicen que se van a conseguir o que se pueden llegar a conseguir, en los que yo, desde una óptica que creo que es ilustrada, entiendo que hay altísimas dosis de Sturm und Drang, de tormenta y sentimiento, ¿no? Es decir, vamos a cambiar la temperatura del planeta, vamos a parar el calentamiento, incluso lo vamos a llevar al momento óptimo, que está por definir, tampoco tienen una idea muy clara de cuál sea ese momento óptimo en el que tengamos la temperatura del planeta, en fin, controlada. Se habla de que se puede conseguir en un plazo relativamente breve rebajar la temperatura del planeta entera en 1,5 grados. Entonces, aquí puede que haya trampa, puede que sea realidad, pero a mí se me ocurren dos trampas. Uno, quien dice eso tiene una patente secreta,
de un termostato planetario, que no sabemos cómo se alimenta, o bien tiene una relación con la divinidad que tampoco nos ha explicado. Porque eso de que vamos a cambiar una conveniencia, pero sí hay interés, el clima y la temperatura del planeta, me parece un objetivo difícil. Y es sobre eso sobre lo que yo quería preguntar. ¿Qué hay de base real en esas promesas que se están haciendo de si hacemos determinadas cosas, rebajaremos en un plazo de 2 o 3 años? Depende también el profeta que te lo diga, ¿verdad?, de la temperatura del planeta en 1,5 grados. Y vamos a conseguir parar el avance de las temperaturas, incluso retrotraerlo a un momento ideal que está por definir. Gracias. Comparto lo que dices. Vamos a ver. No existe el termostato planetario y ni el secreto revelado que nos permita abordar esto. Claro, quien promete que la descarbonización del planeta es un asunto fácil y barato, que solo basta con la voluntad, eso no es así. Si el proceso de descarbonización, en la medida en que queremos llegar más lejos y antes de lo que la tecnología y el mercado nos llevaría por sí mismo, es un proceso consumidor de recursos. De ahí que les digo, cuidado, si es un proceso consumidor de recursos, seamos prudentes en el uso de los recursos y maximicemos lo que pretendemos. Claro, las manifestaciones de los Fridays for Future a mí me parecen un poquito estafa social. Sí, el problema fundamental, si nos ponemos a culpabilizar, hoy lo tenemos en Asia, que utiliza 3/4 partes del carbón que consume el mundo. Sigue construyendo centrales de carbón y piensa seguir utilizándolo en el futuro. Por tanto, una descarbonización completa de la OCDE no resuelve el problema de las emisiones. El tema de las emisiones y la temperatura. Yo no estoy seguro de que el hombre sea capaz, mediante la ingeniería climática, manejar la variable temperatura. Sí. Yo sí creo en el principio de prudencia, sí creo en la evolución de los parámetros que estamos viendo, que están ahora mismo evolucionando de una manera incluso predecible, pero no controlada, en que deberíamos revertirlos. Y deberíamos revertirlos minimizando el coste, porque el coste es un coste social. Es decir, hay muchas cosas para dedicar los escasos recursos. Los recursos económicos son escasos. Es un problema de economía. El principio de prudencia sí que me anima a afrontar esto sin timidez, pero con rigor. Ahora, pensar que esto es un proceso indoloro y breve y de resultado conocido, ahí no estoy. El tema es más complejo. Por tanto, comparto el tema. Bueno, pues vamos a levantar la sesión con un aplauso. Le damos las gracias entregándole unos gemelos del club, porque veo que además los va a lucir. Una pregunta. ¿Qué os parece, hablando de romanticismo, qué os parece más atractivo, Alexandria Ocasio-Cortez o Paul Volcker, que es uno de los personajes relevantes del manifiesto? Yo me quedo con la dama en todo caso. ¿Qué hacemos para mover a la gente hacia Paul Volcker y sus ideas? A ver si consigue una buena compañía. Tendréis que buscárselo. Yo estoy con el Wall Street.